aquello que Dios echó en el fondo del mar. Volver a sentir ese profundo dolor, acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner la vista al frente. Dios los bendiga este miércoles. Como cada miércoles a las 11 de la mañana está su programa Restauración y Victoria. Y bueno, se preguntarán, ¿quién está hoy miércoles a las 11 de la mañana en el micrófono? Pues este miércoles me tocó a mí, a la esposa de José Miguel, compartir. Hoy vamos a estar platicando un testimonio donde Dios se glorificó. Entonces ahora nos toca la otra parte, las mujeres, estar aquí conduciendo en Fuente de Vida, Radio Fuente de Vida. Entonces va a ser un testimonio de mucha bendición para ustedes. Ahora nos toca a nosotras compartir y los siervos echándonos aquí porras. Bendecimos sus vidas a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden estar escribiendo a lo largo de esta hora al teléfono de cabina, que es 9987 42 88 39. Les repito, 99 87 42 88 39. Ahí pueden poner sus peticiones, alguna oración, saludos, bueno, todo lo que quieran escribir, que vamos a estar platicando a lo largo de esta hora, pueden ahí escribirnos. Y también los invitamos a estar escuchando en www.radiofuentedevida.com.mx, en Facebook Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 Oficial, y también en el YouTube Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 Oficial. Recuerden, escríbanos ahí si nos están viendo en vivo en el Facebook, pongan su comentario de lo que Dios también les esté hablando. Ahí escríbanos para que podamos interactuar. Saludamos a todos los que nos están escuchando y los que nos estarán escuchando a lo largo de la semana, que no nos verán en vivo, pero a lo largo de la semana van a escuchar este testimonio, esto que tiene preparado el Señor para nosotros. Los bendecimos y también saludamos ahí a nuestros hermanos de Cenotillo, Yucatán. Dios los bendiga rica y abundantemente, que el Señor esté con ustedes. Y bueno, los bendecimos a todos los que nos están escuchando. Sabemos que el Señor tiene este tiempo preparado, un tiempo de mucha bendición. Y la semana pasada recordarán algunos de los que vieron y los que no, vamos a recordar que estuvieron aquí el siervo el esposo de mi hermana Karen, Adrián. Estuvo compartiendo su testimonio acerca del silencio en el matrimonio. Entonces ahora, esta semana, nos tocará a nosotras como mujeres ver cómo desde la perspectiva de la mujer ella pudo enfrentar el silencio en su matrimonio. Recordemos que el Señor hizo hombre y mujer, y cada uno con diferentes sentimientos, con diferentes emociones, pensamientos, y cómo en el matrimonio, al ser una misma carne, todas estas pruebas que tenemos que estar enfrentando se conjuntan, y cómo la sobrelleva un hombre, pero también cómo la sobrellevamos nosotras como mujeres, ¿verdad? Entonces vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor, vamos a hacer una oración y que sea el Espíritu de Dios quien hable a través de nuestra boca, que sea el Espíritu de Dios quien traiga esa palabra de redarguir, de animar, de alentar a todos los matrimonios, porque sin importar el matrimonio, si tienes un día de casada o 40, 50, 60 años de matrimonio, todos los días es un continuo donde vas a estar enfrentando pruebas, vas a estar enfrentando diversas situaciones, y qué mejor de la mano del Señor, donde Él quiere traer restauración, quiere traer victoria a los matrimonios, no quiere que vivamos frustrados y amargados, quiere que los matrimonios en Cristo sean diferentes, que sean de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Vamos a orar.
Señor Jesús, te damos gracias esta mañana, gracias Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu, Padre, que se mueva a través de esta hora, y a cada uno de los que escucharán, mujer o hombre, que escucharán esta palabra, este testimonio, sea un testimonio de aliento, donde tu gloria, Señor, se mueva a través de este testimonio, Señor, porque sabemos que hay muchas vidas que estarán escuchando, Señor, y incluso, Señor, la gente que aún no se ha casado, Señor, aquellos jóvenes puedan ser este testimonio, Señor, también, Señor, para ayudarles, Señor, a tomar decisiones sabias, Señor, y cuando enfrenten el matrimonio, Padre, a no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino a caminar en pos de tu palabra, Señor. Que este testimonio pueda glorificar tu nombre y sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, trayendo libertad y restauración en las vidas de cada una de las mujeres que nos estará escuchando y también de los hombres que nos estarán escuchando, Señor. Gracias te damos, a ti la gloria, a ti la honra, al único que se merece. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, como les decía, la semana pasada estuvo compartiéndonos el esposo de nuestra hermana que está aquí. Les presento a Karen Gaspar. Y ella hoy nos va a estar compartiendo la otra parte desde su perspectiva como mujer, cómo ella enfrentó el silencio en el matrimonio. Veíamos que la serie es cuando todo sale mal. Y cuando todo sale mal, pero cómo ellos enfrentaron el silencio en el matrimonio. Esta es la última parte, cómo ella lo vivió, cómo ella lo enfrentó, cómo ella tuvo que pasar pues su desierto. Pero también en medio del desierto el Señor trajo victoria, y sabemos que es un diario trabajo, un continuo trabajo donde el Señor seguramente se está glorificando a través de su matrimonio y de su vida. Platícanos un poquito de ti, Karen. Bueno, Dios les bendiga a todos. Pues como ya bien dijo Mariana, mi nombre es Karen Gaspar, tengo 38 años y tengo 17 años de casada con 3 hijos. Y pues ahora sí que en el Evangelio llevamos unos 15 años más o menos. Actualmente estamos sirviendo con mi esposo en el Ministerio de Alabanza, y pues Dios me ha dado pues la oportunidad de también llevar el liderazgo del Ministerio de Hospitales de nuestra congregación. Gloria a Dios. Unos siervos que están continuamente trabajando dentro del reino de Dios, y como platicaban la semana pasada los varones, ¿no? Pudieras pensar, bueno, ellos sirven o son líderes o pastores o tienen una función dentro de la iglesia, y bueno, ellos tal vez no pasan lo que nosotros pasamos como matrimonio, pero quiero decirte que el Señor trae la luz todo y quiere edificar a su iglesia, quiere que a través de esos testimonios, que es la realidad, ¿no? Que seamos transparentes, que seamos esos siervos que pasamos diferentes pruebas sin importar nuestro cargo dentro de la iglesia, y saber que pese a que pasamos diferentes situaciones, podemos enfrentarlas en Cristo teniendo un liderazgo, y también tenemos nuestros errores, nuestras fallas como cualquier ser humano, pero el Señor, quien es misericordioso, quien es bueno en todo el tiempo, nos ayuda para continuar una milla extra y para mostrarnos que aquello que no está siendo grato ante sus ojos, aquello que no es bueno, pues Él nos puede ir limpiando, ¿verdad? Porque creo que hoy en día, a través de ese testimonio que ella nos va a compartir, en el silencio en el matrimonio, es muy importante este tema, porque lo vemos que no es de un matrimonio, es algo que está sucediendo continuamente. Pero esta situación que Karen y Adrián tuvieron que enfrentar, el silencio en el matrimonio, Dios lo utilizó para glorificarse, y hoy si está aquí compartiendo es porque el Señor hizo algo, hizo la obra, y quiere compartir también lo que a través del Señor se puede hacer, porque vemos que muchos matrimonios están siendo fracturados, hay muchas heridas dentro del matrimonio, hay muchos matrimonios rotos, que quizá muchos matrimonios
tienen 20, 30 años, 40, 50 años o más años casados, pero al final están rotos. Son matrimonios, muchos de ellos con condiciones difíciles, con mala comunicación. Quizá en la semana se pelean 2, 3, 4, 5 veces, pero siguen sirviendo al Señor y dicen, bueno, llevamos tanto tiempo de matrimonio, pero ¿bajo qué condición, bajo qué situación están viviendo? Y yo creo que esto es lo que no quiere el Señor. Quiere traer libertad, quiere traer sanidad y restauración. No quiere que vivamos frustrados, ¿verdad? Y enojados, porque qué difícil, ¿no? Convivir con tu esposo o con tu esposa, viceversa, el día a día, y vivir con esa amargura, ¿no? Sabiendo que sí estamos en el mismo techo, convivimos, pero estamos amargados, frustrados, y tenemos 50 años de matrimonio y seguimos viviendo con esta condición. Y no se trata tampoco de hacer víctima a alguna de las dos partes, ¿no? Ni culpar a alguna de las dos partes. Recordemos que el matrimonio es una sola carne, uno solo, es yo doy mi 100%, tú das tu 100%, y en esa misma carne nosotros trabajamos. Es un diario trabajar, un diario, un continuo trabajo, donde el Señor nos va hablando, ¿no? Cuando algo está ocurriendo que no está embonando para que funcione el matrimonio, pues el Señor quiere sanar esas áreas. Y también vemos la otra parte, matrimonios que en la actualidad duran muy poco, están siendo atacados. ¿Y qué pasa? Que pues muchos matrimonios en divorcio, en procesos de divorcio, inclusive dentro de la iglesia. Esto no está exento para la gente que no conoce a Dios. Dentro del mismo cuerpo de Cristo, sin importar el cargo que tú tengas, puedes enfrentar cuando no hay una verdadera restauración, cuando no hay una verdadera sanidad de parte del Señor. Por eso es tan importante la comunicación. La comunicación desde el primer día que nos casamos, con algo tan sencillo como 50 años de casados, que pareciera que nos conocemos de toda la vida, pero siempre estamos modificando algunas cosas de nosotros, ¿verdad? Entonces, prepara tu corazón, prepara tus oídos para lo que el Señor nos va a testificar a través de nuestra hermana Karen, cómo ellos, pese a que tienen 17 años dentro del matrimonio, puede afectar el silencio. No solo ella y su esposo compartían, ¿no?, que les afectó a su esposo, ¿no?, o a ella, sino como nuestro entorno, en su caso a hijos, ministerialmente, laboralmente, como todo esto empieza a afectar. Por eso vamos a empezar, Karen. Platícame para ti, primero, ¿qué significa el silencio dentro de tu matrimonio? ¿Qué fue el silencio dentro de tu matrimonio? ¿Y crees que el silencio en este caso empezó a afectar? Bueno, sí. Yo creo que el silencio como tal fue una elección tanto de mi parte como de la parte de mi esposo, ¿no? Porque tú eliges callar, porque muchas veces prefieres no expresar lo que sientes. No expresas tus pensamientos, no expresas tus sentimientos, no expresas lo que te gusta, lo que no te gusta. Y pues a veces es porque, ya sea que, como mi esposo comentó la semana pasada, es como que para evitar conflictos. Otras veces puede ser por temor a la reacción de tu pareja, y otras veces que fue en mi caso el orgullo, ¿no? El orgullo de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo me tengo que doblegar? ¿Por qué yo tengo que, pues, hablar, ¿no? Cuando muchas veces siempre queremos tener la razón, ¿no? Entonces decir, yo no voy a dar mi brazo a torcer, yo voy a seguir firme en lo que creo que yo hice bien o está bien, y no me voy a doblegar, ¿no? O sea, no voy a hablar, y si él no habla, pues yo, ¿por qué no? Yo porque también tengo que hablar. Claro. Él compartía la semana pasada, ¿no? Que él guardaba silencio. Su esposo compartía la semana pasada que él guardaba silencio para evitar problemas. Y en apariencia puede estar, pues, si lo dices así, pues sí, ¿no? Pues sí, porque quizá tú tenías algo que expresarle, pero no era la forma tan adecuada, y entonces él decía, bueno, para que ella no se enoje,
no, yo me voy a quedar callado, pero si lo vemos desde una perspectiva tuya, tú no lo veías como bueno, ¿no? Tanto silencio, porque, ok, quizá una o dos veces el silencio es bueno, hasta inclusive guardar silencio o alejarnos, ¿no? Tener estos tiempos de silencio, pero ya un constante dentro de un matrimonio que estamos hablando que diario nos vemos, pues sí llega a afectar, ¿no? Sí, y no es que por decir no habláramos, porque sí hablábamos, ¿no? Hablábamos de temas de los hijos, hablábamos de temas ministeriales, hablábamos de todo menos de nosotros, ¿no? No hablábamos de nuestra relación, de lo que no nos gustaba, sino que muchas veces era como que guardarnos, o guardarme yo en este caso, las pequeñas cosas que a veces parecen como absurdas, ¿no? Que uno puede llegar a pensar que son absurdas, pero que no, que a veces como mujeres son cosas importantes y que a veces no las decimos porque decimos, bueno, ya me aguanto, ¿no? Me aguanto y pues ya lo voy a dejar pasar. Pero todas esas pequeñas cosas que vamos guardando en el corazón se van acumulando y llega un momento en que, ¿no? O sea, explotan. Y yo puedo ver esto así, ¿no? Que esto es como una bomba de tiempo, ¿no? Que cuando llega al límite estalla y lastima, ¿no? Lastima, no solamente te lastimas a ti misma, sino que lastimas a tu pareja y pues todo esto trae como un daño colateral que afecta a los hijos también, ¿no? Porque pues ellos nos están observando, ellos nos observan y pues muchas veces sí se dan cuenta, ¿no? Porque ellos nos ven, cómo interactuamos, cómo hablamos y de repente pues hay como que estas veces de que pues no te hablo, ¿no? Y no como tal como la ley del hielo, sí hablas, pero ya es como el trato es diferente, entonces sí pueden percibir que hay una situación, ¿no? Con los padres y pues esto ahora sí que afecta, ¿no? En general a toda la familia. Sí, claro, es un tema que si no se habla y si no se trabaja correctamente en el largo tiempo, pues puede afectar. En tu caso, empezó a afectar. ¿Al cuánto tiempo crees que detectaste que estaba afectando? Porque tienes 17 años, ¿no? de matrimonio. ¿En cuánto tiempo empezaste? Porque 17 años, ya imagínate los que llevan 30, 40 años, ¿en qué momento? Porque debe de haber algún detonante que digas, bueno, ya esto se está saliendo de control. En tu caso, ¿en cómo empezaste a detectar que el silencio estaba ocupando esa pequeña zorrilla, estaba queriendo acabar con todo el campo, verdad? Bueno, yo les voy a compartir que cuando nosotros recién nos casamos, obviamente, ¿no? Tú sabes, en el matrimonio hay diferentes etapas. Y pues cuando eres recién casado, pues todo tu tiempo es para tu esposo o para tu esposa, ¿no? Y en este tiempo pues sí había como esta parte, ¿no? De hablar entre nosotros, de lo que nos gustaba y no. Pero pues tú sabes, cuando llegan los hijos, todo cambia, o sea, completamente. O sea, ya tu enfoque y ahora sí que tu interés se podría decir, yo me enfoco en los hijos, en la casa, y pues él como varón se enfoca en proveer, ¿no? Entonces, sí, en un principio, al menos yo recuerdo que yo era el tipo de persona que llegaba con él y yo le contaba todo, ¿no? Haz de cuenta, si yo salía a algún lugar o me pasaba alguna situación en el día, yo llegaba y le contaba, fíjate que me pasó esto, ¿no? Y hasta con lujo de detalle, ¿no? Tú sabes, las mujeres hablamos un montón y nos gusta, ¿no? Nos gusta expresarnos, nos gusta que nos escuchen. Y pues yo en un principio era así. Y cuando yo le preguntaba a él así como que, ay, ¿cómo te fue? O cosas así, ¿no? Pues, bien. Y, ok, era todo, ¿no? Era todo lo que él, pues prácticamente decía, ¿no? No expresaba lo que él sentía. Entonces esto me llegó a afectar a mí, pues porque yo decía, bueno, yo vengo y le cuento todo lo que me pasa y pues él no se abre conmigo, ¿no? Entonces pienso que desde ahí empezó esta parte porque yo recuerdo que como en 2 o 3 ocasiones sí le llegué a decir, oye, yo ya no te voy a contar nada porque tú no me cuentas nada, ¿no? O sea, yo vengo y te cuento hasta con detalle si lloré, cómo me sentí, si me enojé, todo, y tú no me cuentas nada. Y yo le decía, ya no te voy a volver a contar nada, ¿no? Entonces pienso que desde ese punto como que mi corazón empezó como a
como a cerrarse, ¿no? A cerrarse, porque ver como que al parecer para mí era como que no tenía como que interés, ¿no? O sea, como que no le importaba lo que yo sintiera, ¿no? Sino que pues tal vez él batallando con él mismo en lo que sentía o le costaba trabajo expresarse, no le parecía como mal no contarme nada, ¿no? Sino que pues él simplemente se cerraba y decía, bueno, ya no te voy a contar tal vez porque no te preocupes o para que no te enojes, ¿no? Porque eso es otro punto, ese es otro punto, ¿no? Que muchas veces también cuando él luego me contaba cosas, yo, dependiendo de lo que fuera, ¿no? Era así como que en vez de como decirle, pues no, qué bueno, era más como un reclamo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Entonces, a veces como esposas tendemos a hacer esta parte, ¿no? De que en vez de escuchar también y no hablar y no interrumpir, tendemos a como a regañarlos, ¿no? Y pues al esposo no le gusta eso, ¿no? Y muchas veces prefieren quedarse callados y no contarnos nada porque saben cómo vamos a reaccionar. Entonces, ahora sí que fue desde donde yo pude ver, o sea, te estoy hablando como de unos 7 años más o menos atrás, que yo como que empecé a ver esta parte, ¿no? Y que fue subiendo gradualmente, no es como que, ¿no? O sea, y también era como, no era que siempre nos peleáramos o siempre tuviéramos situaciones, pero cuando surgía algo ya era porque de plano en el momento ciertas cosas no se hablaban y ya llegaba el punto en que yo decía, no, ya, o sea, yo ya no puedo con esto y empezaba a decirle muchísimas cosas, ¿no? A ofenderlo muchas veces, a tener malas actitudes, ¿no? Hacia con él, pero era porque como yo me había guardado tantas cosas, pues mi corazón tenía enojo, tenía este enojo hacia él, ¿no? De decir, no, pues ahora pues que se le quite, lo va a tratar así, ¿no? Así que sí, recordemos que no se trata de victimizar a nadie, ni tampoco de echarle la culpa, ay, el hombre, ¿no? O la mujer, ¿no? Porque aquí, como lo decíamos al principio, las dos partes pues tienen una parte de culpa y la otra parte cómo pues tratarla, ¿no? Cómo salir adelante cuando ya detectas esta situación. Y hubo algo que realmente lo detonó, ya que tú empezaste, porque dices, bueno, a veces me enojaba, me frustraba, ya empezó a avanzar, ¿no? Ya no quedó como una pequeña semilla, ya esta pequeña semilla empezó a germinar. Hubo algo que tú dijeras, bueno, ya esto ya se salió de control. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros en algún tiempo estuvimos, o sea, viviendo pues con más personas en nuestra casa y bueno, nuestra casa, pues gracias a Dios por nuestra casa, por nuestro hogar que el Señor nos ha dado, pero pues es pequeña, ¿no? Y realmente no tenemos como esa privacidad también, ¿no? Que siento que esto es uno de los puntos o factores que influyeron también en que no buscamos como ese espacio para poder hablar. Entonces, yo siento que al nosotros, o al yo más bien, como acumular todas estas cosas y no hablarlas en el momento, eso es muy malo, ¿no? Es muy peligroso. Y no era como que sucedieran como cosas así tan graves, ¿no? Porque realmente él no es una persona explosiva, no es una persona que esté gritando todo el tiempo, o que me maltrate o que me diga cosas. Lo que yo puedo ver es que el Señor estaba trabajando en mí. El Señor estaba mostrándome lo que había en mi corazón, ¿no? Porque eran simples detalles, no era así como que, por ejemplo, en algunas ocasiones yo me enojaba mucho cuando, por decir, estábamos en alguna reunión o nos sentábamos a comer con su familia y todos,
y de repente él como que empezaba a abrir su corazón, ¿no? Y les empezaba a contar así a todos, no, pues es que me pasó esto, y yo así como que, ok, y yo me tengo que enterar ahorita, ¿no? O sea, yo soy... Antes no te lo contaba. Exactamente. Te venías enterando en ese momento. O sea, no era como que dijera, oye, mira, me pasó esto hoy, ¿no? Y yo pues ya tengo la primicia, ¿no? Ya lo sé, ¿no? Cuando claro, eso puede pasar también, ¿no? Cuando nos sentábamos, entonces en varias ocasiones sucedió esto de que él contaba y yo así como que, bueno, entonces sí, pues yo como esposa decía, ok, entonces yo, ¿para qué soy tu esposa, no? Entonces llegas como a pensar esta parte, ¿no? Porque pues si en una relación no hay esta comunicación, entonces dices, ok, entonces ¿para qué soy tu esposa, no? Entonces no soy tu esposa solamente, ¿no? Porque muchas mujeres se pueden llegar a sentir así, no soy solamente como para atenderte o hacer las cosas de la casa, ¿no? Que por supuesto que como esposa esto yo lo tengo que hacer, pero muchas veces una como mujer se siente en este punto, ¿no? Ya no como que no ve más allá, sino que te encajonas en esto y dices, entonces, ¿para qué estamos juntos, no? ¿Para qué para qué estoy contigo, no? ¿Cuál es el propósito, no? De que yo me casé contigo, solo estar en mi casa, cuidar a mis hijos, ¿sí? ¿No? O sea, vienen todos estos pensamientos. Y pues así eran como ciertas situaciones como esta que les acabo de contar, o cosas como por decir, bueno, no sé si soy muy extremista, pero bueno, yo sé que Dios estaba a alguien le va a edificar, estaba trabajando en mí, ¿no? Porque yo tendía a ser muy impulsiva, ¿no? Muy impulsiva con mis palabras y muy a veces hiriente con mis palabras. Entonces, pienso que por eso mi esposo luego no quería hablar conmigo, ¿no? O sea, no es como que yo sea una blanca paloma, sino que realmente mi carácter, que para la gloria de Dios el Señor ha ido trabajando en él, yo era como muy impulsiva, ¿no? Entonces, otra de los ejemplos que te puedo dar de por qué me enojaba o estas situaciones era porque muchas veces yo sentía que él compraba cosas que para mí eran como innecesarias, ¿no? Hubo un tiempo en el que como que no sé qué le pasó y empezó a como que a comprar cosas en línea y yo de repente veía que llegaba a la paquetería y yo así como que, ¿y ahora qué compro, no? Y ya llegaba y ya veía yo y, o sea, porque como, ¿para qué compraste esto, no? Esto no lo necesitamos. Entonces yo me enojaba porque le decía, ¿por qué? O sea, no me lo comentaste, ¿no? O sea, ¿por qué no me dijiste, oye, fíjate, quiero hacer esto, y, o sea, tú nada más lo haces? Entonces empezaba el problema, claro, ¿no? Y hasta ahí quedaba y yo decía, bueno, ya me aguantaba. Pero todas estas pequeñas cosas que parecen muchas veces absurdas o que parecen así como que dices, ay, qué exagerada, ¿no? Pero muchas veces como esposa, todas estas cosas son importantes, porque no es como que queramos... pues como saberlo todo o como estar controlando al esposo, ¿no? Sino como que queremos ser parte de, ¿no? O sea, porque estamos en una relación, estamos en un matrimonio y estas pequeñas cositas que a veces a lo mejor ellos dicen, no, pues ¿para qué le digo? No, pues ya lo compro y sorpresa, ¿no? Y la sorpresa se la llevan ellos porque realmente a veces no es como el del agrado de una esposa, ¿no? Porque pues... Tú sabes, una en casa a veces como muy meticulosa en ciertas cosas y a veces el esposo se emociona un poco y hace cosas no para el mal, sino con un buen propósito o con una buena intención, pero al no comunicarlo se puede malinterpretar, claro, y entonces surge el problema. Claro, porque de ahí... si él tal vez te lo hubiera exteriorizado esta parte, mira, quiero comprar algo, tu actitud hubiera sido diferente. Pero en algún momento se sentaron a hablar, porque bueno, nos contabas todo esto, pero en algún momento hubo un parteaguas que dijeras, bueno, está sucediendo y esto, antes de que crezca, voy a hablar con él. Él nos decía que sí hablaban, pero que él se quedaba callado. Pero tú, ¿qué hacías? Bueno, obviamente yo llegué a un punto, bueno, al menos a mí así me pasaba, en el que, tú sabes, el Espíritu Santo está ahí hablándote y diciéndote, al menos a mí me habla por mi nombre y me dice, Karen, esto no está bien, esto que estás pensando está mal, esta actitud está mal. Entonces llega un momento en el que obviamente el Señor me redarguye y dice, ok, esto no puede seguir así, ¿no? Yo tengo que ni modo dar el paso y tengo que hablar con mi esposo. Entonces
pero antes yo tenía que primero como que calmarme, ¿no? Porque pues yo sé cómo me pongo cuando estoy enojada, entonces lo que primero hago era pues calmarme, ¿no? Y orar y pedirle al Señor que pusiera como ese tiempo, ese momento para poder platicar. Y pues por lo general era yo la que el Señor me inquietaba a mí para poder solucionar, ¿no? el conflicto. Y no es que no lo habláramos, siempre hablábamos, ¿no? Y llegábamos a veces sí a acuerdos de decir, ¿sabes? Bueno, ya no voy a hacer esto, ya voy a tratar de hacer pues lo que te gusta, etcétera, ¿no? Pero empezábamos a hacerlo y de repente como que otra vez, ¿no? Dejábamos de hacerlo, ¿no? Como que no perseverábamos en ello. Y sí, muchas veces fue así, o sea, no es que no habláramos, porque sí hablábamos de las situaciones que surgían en el momento, pero pienso que el Señor permitía que sucedieran estas situaciones, porque cada vez era como menos, ¿no? Cada vez era como que menos el problema, cada vez era como menos el enojo, cada vez era así como que ya realmente te hacía como pensar y decir, ok, ya no voy a reaccionar de esta forma. O sea, siempre fue menguando esa parte, ¿no? Aunque siempre, toda la vida, desde los 17 años que llevamos, hemos trabajado en la comunicación. Esto es algo así que tú empiezas y de repente como que vas menguando y pasa algo y dices, no, otra vez hay que hacerlo, ¿no? Entonces, sí hablábamos, pero pues tú sabes, a veces uno porque la realidad es que a veces cuando uno está en la carne, descuidas pues como la oración, quizá tu tiempo de intimidad con Dios, es cuando uno más reacciona de esta forma. Porque pues ya no estás en el Espíritu, ¿no? O sea, ya no estás como que, aunque el Espíritu Santo te habla, es como que, tienes como que esta lucha y no quieres ceder, no quieres dar tu brazo a torcer, ¿no? Simplemente como que como tú decías, no te haces la víctima o la ofendida y dices, no, o sea, yo por qué no quiero, ¿no? Pero esto es así, va a ir, como que menguando esa parte, menguando, hasta que ahora pues seguimos trabajando en ello, en ya menos cosillas, pero pues ahí vamos. Y esto porque, bueno, comentabas, ¿no? Que vivieran otras personas con ustedes, que él compraba cosas. ¿Qué tan importante es conocer a nuestra pareja, verdad? Tener esta comunicación, saber qué le gusta, cómo es, cómo se expresa, porque quizá muchos varones o mujeres que nos están escuchando, pues sí vienen de diferentes costumbres, de diferente educación, y cuando nos casamos queda atrás cómo me educaron, cómo venía con este aprendizaje. Sí hay unas cosas que vamos a adaptarlo ahora en una sola carne, mi esposo le gusta esto, y qué tan difícil es a veces llegar a ese equilibrio. Por eso es importante tener la comunicación. Y como comentabas, no es de la noche a la mañana, una comunicación no se construye rápidamente, es un diario vivir, un diario experimentar, quizá te equivoques, pero bueno, hay que seguir. ¿Esto empezó a afectar en tu entorno, con tus hijos, en el ministerio, en el trabajo, de alguna otra forma, al no tener también ustedes comunicación, pudo afectar en algún momento? Sí, bueno, hablando ministerialmente, yo cuando me sentía por decir, o cuando estaba enojada con él, me daban como mis 5 minutos de ya no quiero nada, ya no voy a subir a cantar así, como voy a subir a cantar así, ya no quiero estar en el ministerio. O sea, me daban mis 5 minutos de tirar la toalla, ¿no? Era así como que ya no quiero nada, y porque pues, o sea, por la gracia de Dios yo podía ver, ¿no? El Señor me mostraba, o sea, no está bien, ¿no? No está bien la actitud que estás teniendo y cómo vas a servir así, ¿no? Entonces el Espíritu Santo pues sí me redarguía, pero sí me llegó a afectar, y con mis hijos también, porque ¿qué pasa? Que cuando muchas veces como mamás podemos cometer este error que yo llegué a cometer. Yo tengo un hijo que ahora ya es mayor de edad, tiene 18 años,
y yo como que me refugiaba en él, ¿no? Entonces cuando mi esposo pues hacía cosas, al no hablarlas yo con mi esposo, pues yo como que iba con él y a veces como que le contaba cosas, ¿no? Y como que empezaba como que a decirle cosas a mi hijo, ¿no? Y pues esto, obviamente, ¿qué pasa? Que tú le cuentas cosas a tu hijo y tu hijo pues cambia la perspectiva que tiene, ¿no? Del Claro. padre, ¿no? Entonces como que mi hijo empezó a faltarle pues al respeto, ya no le daba como que ya no era la autoridad para él, ¿no? Él venía y siempre conmigo, y a él como que ya no, le restaba pues esa autoridad. Claro. Entonces obviamente afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los otros hermanos también al ver la reacción de él es como que, ay, mi papá, ¿no? Y yo con mi mamá. Y entonces incluso hasta se llegaba a hablar de, no, pues si mis papás se separan, ¿con quién me voy, no? O sea, ¿con mi mamá o con mi papá? Y entonces así como que Tenían su era favorito como ellos. empezaba así como que, ay, como de juego, ¿no? Pero si te pones a pensar en eso, dices, wow, o sea, ¿hasta dónde llegan ellos a pensar en esto, ¿no? De decir, o sea, si mis papás se separan, pues yo con quién me voy, ¿no? Y entre broma o cotorreo diciendo estas cosas, pues tú también como mamá o como papá dices, no, pues ahora ya veo el corazón de mis hijos, ¿no? O sea, cómo yo haciendo estas cosas o teniendo esta falta de comunicación con mi esposo, se va abriendo como esta parte, ¿no? Esta brecha, no solamente hay un distanciamiento entre el esposo y la esposa, sino que empiezas a ver cómo los hijos van tomando como esos bandos, ¿no? Claro. ¿Con quién van a estar, ¿no? Entonces sí afecta tanto en la familia como en el ministerio, porque en el ministerio tampoco ya no rindes igual, ¿no? O sea, nosotras como mujeres tendemos a veces a ser muy emocionales, entonces cuando tenemos alguna situación con el esposo, sí nos afecta mucho, ¿no? Nos afecta porque pues obviamente nosotros vemos al esposo pues como el protector, como el que está siempre, debe de estar ahí para nosotras. Entonces cuando hay como esta fractura, porque la falta de comunicación hace una fractura en el matrimonio, hay un distanciamiento, entonces obviamente ¿qué pasa? Que ya pues vives con la persona en la misma casa, pero pues es como que no está, ¿no? O sea, yo pues cumplo con mi tarea, pero pues ya, o sea, tú en lo tuyo y yo en lo mío, ¿no? Y pues obviamente eso no es un buen testimonio para los hijos ni para nadie. Claro, ¿qué tan importante es bueno, no había comunicación con tu esposo, pero ¿con quién nos refugiamos, no? Porque en este caso tú te refugiaste al no tener una comunicación, una comprensión, alguien que me escuche, alguien que se interese cuando hablo. Nosotras como mujeres necesitamos, es parte de una necesidad de exteriorizar nuestras emociones, nuestros sentimientos, qué está pasando por nuestra mente. Recordemos que nosotras estamos pensando constantemente, entonces, ¿a dónde nos refugiamos? Tú decías, me refugié a mi hijo, ¿no? Otra quizá a su mamá, a su papá, a una amiga, a alguien de la iglesia, ¿no? Pero si nos refugiamos en alguien que no nos va a edificar, que al contrario puede ser piedra de tropiezo para nuestra vida, wow, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a detectar como mujeres en qué nos estamos refugiando, a dónde o qué estamos escuchando, ¿no? Porque puede suceder también, ¿no? Que han contado muchos testimonios, he escuchado muchos testimonios que por eso también viene la fractura dentro del matrimonio o una infidelidad dentro del matrimonio, ¿no? Divorcios dentro del matrimonio, porque al no ser escuchada alguna de las otras partes, no ser entendida alguna de las otras partes, pues empiezas a escuchar otras voces que sabemos que el enemigo está para destruir, está pendiente de qué áreas se han fisurado en el matrimonio para entrar y destruir por completo el matrimonio. Entonces, esto puede afectar, ¿no? Quizá yo escucho a una voz de un hombre o de una mujer, viceversa, y pues te endulzan el oído y vaya, es la destrucción por completo, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos lo vemos con muchísima más frecuencia que antes, porque es mucho más fácil para nosotras ahora. Antiguamente, para las mujeres, pues, un divorcio era muy, muy, muy juzgado, ¿no? Y ahora vemos que
pese a que es un tema de mucho debate y cómo lo establece el Señor, ¿no? Cómo quiere restaurar los matrimonios, porque el propósito del Señor es restaurar cada área dentro del matrimonio. Él no quiere que nosotros nos vayamos por lo primero que pensamos, ¿no? Porque tú pudiste pensar, bueno, me divorcio, mañana mismo me divorcio, me voy de la casa, mis hijos, 2 tú, 2 yo, y tan, ¿no? El Señor no quiere eso para nuestras vidas, quiere... si algo se está haciendo mal, algo no está embonando correctamente, pues vamos a trabajar con ello, vamos a trabajar con el orgullo, bueno, así me educaron, yo tengo, o quizá no pudo ser dañado mi corazón, tengo un corazón que así es, ¿no? Y en apariencia puede pensarse que pues es bueno, ¿no? Así es mi personalidad, porque yo soy tímida, ¿no? Yo soy un poco tímida, un poco introvertida, esa es mi personalidad, pero mi carácter en Cristo tiene que ser transformado. Y entonces yo cuando tenga que enfrentar esas situaciones, el silencio dentro del matrimonio, y tengo un carácter nuevo, soy una nueva criatura en Cristo, entonces tengo que enfrentarlo de acuerdo a como dice la palabra, pese a que mi temperamento es tranquilo, que soy quizá tímida y quizá quiero evitar un problema, ¿no? O la otra contraparte, ¿no? Soy muy enojona, me dejo llevar por mis emociones, que empiezo a gritar, me empieza a dominar mi instinto, ¿no? Y yo quiero pelear y todo. Entonces, como las dos partes, tanto una que es tranquila como la otra que tiene un carácter fuerte, tienen que equilibrar a ambos para llegar a esos acuerdos y para que la comunicación pueda fluir. Y al final el matrimonio se trata de 2 personas, porque ¿cuántos no hemos escuchado, no? Decía mi mamá, bueno, le platicas algo de tu esposo a tu mamá y pues tu mamá al final se enoja, ¿no? Y se lleva esa carga, ¿no? Y ya luego los ve y ya están reconciliados, dice, ay no. Entonces decía mi mamá, no, ahora sí que platícalo tú, arréglenlo tú, siéntate y cuando ya estén, ya hayan platicado, me platicas cómo te fue más bien, ¿no? Y sí, es cierto, es verdad, ¿no? Porque muchas veces nos refugiamos con personas que no nos van a edificar. En este caso, tu hijo, bueno, pues sí, te podía comprender, pero no te iba a comprender a lo que estaba enfrentando y al contrario, ¿no? Su corazón podría ser dañado llevándose un concepto de un padre que realmente no lo es, ¿no? A veces lo ponemos mucho mayor. Nosotras como mujeres ya cuando nos enfriamos y chin, no lo debí de hacer así, ¿no? Entonces el Señor quiere que empecemos a cambiar nuestra actitud, nuestra forma, porque al final vivir enojada, yo creo que a ninguna mujer nos gusta vivir enojada. Bueno, dice la palabra que el Señor hermosea, ¿no? Nuestro rostro. Imagínate cómo sería, ¿no? Vivir frustrada, enojada en un matrimonio, diciendo, ay, otra vez lo voy a ver, ¿no? Y con tu cara de amargada. Y al final yo creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata de pese a todas las situaciones que tenemos que enfrentar, pese a que no me gusta, porque en el matrimonio te vas a enfrentar desde lo más sencillo, nos enfrentamos desde lo más sencillo que yo le decía a mi esposo, la pasta de dientes, ¿no? Sí. Quizá a mí me gusta que no la apachurren, ¿no? Y que cuando yo le vaya a hacer, pues salga la pasta. Y hay otros, a mi esposo quizá ni le parece importante. Sin embargo, pues ha tenido que aprender a lidiar y a hacerlo, ¿no? No ha sido tal vez inconstante, pero también yo he aprendido a ser también tolerante. Entonces es una y otra, ¿no? O sea, a veces lo hace, a veces no, yo ya no me enojo tanto. Y así es con muchas cosas. Puede ser desde lo más simple hasta esto que nos decías, bueno, mi esposo compra cosas y no me avisó y quizá tú en este caso no es tu caso, pero quizá hay mujeres que nos están escuchando y dicen, bueno, yo llevo el gasto y no me rinde con lo que me da, ¿no? Y como no me avisó con anticipación, no me dice sus gastos también y pues yo estoy pensando que quién sabe en qué se lo está gastando, ¿no? Y cosas tan que pueden parecer absurdas, pero son importantes dentro del matrimonio para poder llevar un diario vivir y para poder entender y ser empatibles a
con la otra, con nuestros esposos, ¿verdad? Y eso me recordaba esto en Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a todos los oyentes. Y me puse a investigar, Karen, esta parte, ¿no? Porque antes ella me platicó, ¿no? De que pues a veces se enojaba, ¿no? Y seamos realistas, a veces nos enojamos y muchas veces al airarnos se nos va una palabra o una actitud o una mala cara que no es correcta, y en lugar de que nuestra comunicación pueda ser efectiva, pues al contrario, empeora la situación, ¿no? Y en la Nueva Traducción Viviente de Efesios 4:29 dice: no empleen un lenguaje grosero. O sea, ya nos está especificando, no seamos groseros ni ofensivos, ¿no? Porque nuestra actitud a veces pueda ser ofensiva con la otra persona. Que todo lo que digan sea bueno y útil. O sea, aparte tenemos que lo que vamos a decir sea para edificación, para construcción de algo, a fin de que la palabra resulte de estímulo, o sea, que desencadene una reacción funcional. O sea, que lo que vamos a decir, en lugar de destrucción, sea de edificación, sea para construir algo nuevo, sea para que la otra persona pueda comprender nuestro desacuerdo, ¿no? En lo que estamos viviendo, ¿no? Y cómo a ti te empezó a hablar el Señor, que dices, bueno, el Señor empezó a trabajar. Primero, pues me imagino en ti empezó a trabajar para poder hablar con tu esposo y decir, voy a hablar ahora sí, porque decías, bueno, sí lo hablábamos, pero menguábamos. Bueno, quiero aclarar que antes de que el Señor me empezara a hablar, siempre mi oración era esta, ¿no? O sea, pedirle: Señor, ahora sí que examina mi corazón y pruébalo, y no, ya sabes este versículo que dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿no? Esa era una de mis oraciones. Entonces, en cuanto yo hacía esa oración, como a los 2-3 días, pasaba una situación. Entonces, ahí yo podía ver, ya yo reaccionaba y me daba cuenta que era esto que yo le había pedido al Señor, hasta que yo ya estaba calmada, ¿no? Hasta que yo ya estaba tranquila y me ponía a reflexionar. Porque obviamente, pues sí, efectivamente yo tenía un carácter muy feo, ¿no? Era muy enojona y ya tenía amargura en mi corazón y todo esto. Pero ¿qué pasaba? Que obviamente con todo esto, aún con todo esto, yo realmente quería agradar a Dios, ¿no? Yo realmente quería llevar una vida que para Dios fuera pues agradable. Entonces, ciertamente yo tenía todas estas cosas, pero yo decía, llegaba un momento en el que yo decía, ok, me siento enojada, me siento así, tengo malos pensamientos, tengo hasta pensamientos de que ya me quiero ir de mi casa, quiero dejar a mi esposo. Pero el Espíritu Santo me decía, a ver, casi, ¿no? O sea, tranquilízate y date cuenta, ¿no? O sea, todos estos pensamientos negativos que estás teniendo no provienen de Dios, porque estás turbada, estás enojada, y eso te hace tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, me calmaba y empezaba a ver mis errores, a ver qué es lo que el Señor quiere trabajar conmigo, qué es mis actitudes, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, por qué me causa tanto enojo, ¿no? Todas estas cosas que a veces mi esposo hace que, pues a simple vista no son como cosas que tuvieran que, ¿no? Hacerte enojar demasiado, ¿no? Y no era por lo que él hacía, sino más bien por lo que estaba en mi corazón, ¿no? Lo que el Señor quería trabajar en mi corazón. Entonces, la semana pasada mi esposo comentaba algo acerca de cuando fuimos a una conferencia de matrimonios. Sí. Y esa fue como una de las palabras que el Señor me habló, que me sacudió, me estremeció, y de verdad me enojé, lloré, pataleé y de todo, pero al final de cuentas yo dije, ok, Señor, me voy a rendir y lo voy a hacer porque te amo, porque realmente quiero obedecerte, ¿no? ¿Qué te dijo el Señor en esa? Recuerdo que ese día, como comentaba mi esposo, pues estábamos enojados, ¿no? Y todavía no llegaba la parte esta de que te dijeras palabras lindas y todo eso, ¿no?
pero recuerdo claramente que la hermana que estaba compartiendo ese día, dijo un versículo que está en Mateo 19:8 y que cuando ella lo dijo fue como, ¿no? O sea, fue como que un sacudimiento para mí, ¿no? De ver mi condición, ¿no? Y dice, Mateo 19:8 dice, en la versión NTV, dice, Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón, dice. Entonces, cuando ella dice este versículo, el Señor me muestra esta parte, ¿no? O sea, tu corazón está endurecido. Tu corazón está endurecido, por eso estás pensando todas estas cosas, ¿no? Y no estás viendo lo positivo de tu esposo, estás viendo todo lo negativo, todo te parece malo. ¿Por qué? Porque mi corazón se había cerrado, pues por todas estas heridas o situaciones que habían pasado. Entonces, al yo darme cuenta y reconocer que tenía un corazón endurecido, porque a veces no lo queremos reconocer, fue muy duro para mí, muy difícil, pero por la gracia de Dios, o sea, el Señor me ayudó a reconocerlo y a arrepentirme, ¿no? Y decir, Señor, perdóname, porque hoy reconozco que la dureza de mi corazón me hizo pensar muchas veces, o en algunas ocasiones quererme ir de mi casa y dejar a mi esposo, ¿no? Claro. Y no estaba viendo a mi esposo con los ojos de Jesús, ¿no? Sino que lo estaba viendo en mi humanidad, en mi carnalidad, ¿no? Entonces, obviamente, el Señor me empieza a hablar, me empieza a mostrar mi condición y yo tengo que rendirme y decirle, ok, Señor, voy a tratar de hacer todo lo contrario de lo que yo hacía, ¿no? O sea, si yo hablaba ásperamente, voy a tratar de hablar más suave, ¿no? Le comentaba a mi esposo hace unos días, y ya se lo he comentado en varias ocasiones, mi forma de hablar a veces es muy golpeada, ¿no? Pero no es porque esté enojada, sino que a veces mi voz es muy firme. Incluso me han dicho, no, pero no me regañes, ¿no? O no estás enojada, pero no es porque estoy enojada, sino que es como la forma en la que yo hablo, ¿no? Y yo le he dicho, Señor, o sea, enséñame a hablar de esta manera dulce, ¿no? Esta manera suave, ¿no? Ay, porque de verdad no todas las mujeres hablamos de esa forma, ¿no? Entonces, en mi caso, para mí ha sido un diario tratar, ¿no? De tratar de como de hacer esta parte. Y pues es eso, ¿no? Es cuando el Señor te muestra, porque tú realmente dices, quiero hacer lo correcto, quiero que mi matrimonio funcione, quiero estar bien con mi esposo y sobre todo estar bien con el Señor, el Espíritu Santo lo hace, ¿no? No lo haces tú sola, el Espíritu Santo te ayuda y constantemente va a estar ahí hablándote y recordándote la palabra y recordándote que tienes que hacer lo correcto, ¿no? Y otro de los versículos en donde el Señor me hablaba era en Gálatas 6:9, que decía, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces el Señor siempre me hablaba, ¿no? Y cuando pasaba alguna situación o yo me sentía otra vez, como que me quería sentir otra vez así, el Espíritu Santo me decía, nunca te canses de hacer el bien. Y yo, ok. O sea, pero es un constante, ¿no? Es un constante de trabajar, como tú decías, todos los días, ¿no? Tal vez, pues hoy, en este día, pues no haya sido como que del todo bien, ¿no? Pero bueno, no importa, porque Dios en su misericordia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cada día es una oportunidad para ir mejorando e ir mejorando. Así es, así que seamos pacientes, trabajemos continuamente cada día en esta área, que si tú estás enfrentando, bueno, hay diferentes pruebas, pero que si tú estás enfrentando el silencio dentro de tu matrimonio, pídale al Señor que te guíe, que te dé fuerzas y que te muestre la forma adecuada para tú poder hablar con tu esposo, y seguramente el Señor va a hacer la obra, se va a glorificar a través de tu matrimonio. Ya para concluir, te vamos a pedir, Karen, para todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán, todas aquellas mujeres que están batallando, todos aquellos hombres que están teniendo estas pruebas, que nos acompañes con una oración, que ores por estos matrimonios. Muy bien. Amado Jesús, en esta mañana te damos primeramente toda la gloria y toda la honra, Padre.
Sabemos que tú eres el Dios que transforma, que restaura y que sana. Hoy te pido, Señor, por cada matrimonio, Señor, que nos esté escuchando, para que seas tú, Señor, hablando a sus corazones, para que ellos, Padre, puedan reconocer primeramente que quizás, Señor, han endurecido sus corazones o quizás hay amargura en sus corazones y ellos puedan renunciar a esto y puedan venir primeramente ante tu presencia, Señor, para que tú les des la salida, para que tú les des la respuesta que ellos necesitan, Padre. Hoy te pido que tu Espíritu Santo los guíe, les hable en todo momento, Señor, para que ellos puedan, si están enojados con su pareja, Señor, reconciliarse y puedan seguir trabajando, Señor, en el fruto de tu Espíritu, Señor, sobre todo en el amor, Señor, en ese amor que tú nos has enseñado que es incondicional. Padre, sabemos que muchas veces no es fácil, Señor, las dificultades que podemos llegar a tener, pero en ti todo lo podemos, Señor. Y hoy te pido que bendigas a cada matrimonio, Señor, que la unidad de tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada matrimonio, Padre, y que cada uno de ellos, Señor, te pueda mirar a ti, Señor, y no mirar al cónyuge, sino a ti, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Tu palabra dice, Señor, que tú tendrás misericordia del que tenga misericordia, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que podamos vernos con esos ojos de amor y misericordia como pareja, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, porque sé que tú has hablado a muchas mujeres, a muchos varones también, Señor, y te pido que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que produzca el fruto que tú quieres, Señor, el cual ha sido enviado. Te damos gracias, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria y la honra para el Señor, quien es quien restaura, quien es quien sana y trae la victoria para todos los matrimonios. Saludamos rápidamente a todos los que nos escribieron ahí en el Facebook, a todos los que nos estuvieron escuchando, a Dania Vital, mi suegra, dice: Dios las bendiga, mujeres guerreras y valientes. Iliana de Gives, mi tía, gloria a Dios por sus vidas, hermanas siervas. La hermana Griselda, bendiciones, gloria a Dios por sus vidas, hijas de Dios. Santiago Tamay, saludos y bendiciones, pastora. Dios las siga llenando de sabiduría de lo alto. Karen Urrich, Dios las bendiga. La pastora Ditra, Dios las bendiga. Mujeres de Dios. También decía Ileana, exacto, el Señor les bendiga. Pascualita dice: siempre mujeres esforzadas y valientes para la gloria de Dios. Ay, mi mamá también, gloria a Dios por sus vidas. Karen Gaspar, dice Ileana, Karen Gaspar, yo ¿cómo hablaré entonces? Dice aquí aprendiendo, las amo. Clarita, bendiciones, hermana. Su mamá de Karen, que es Nelly Arceo, bendiciones, hermanas, siervas de Dios. José Rocas, bendiciones. Rosemary, bendiciones. Dionisio Sopla, gracias, siervas. Roberto Morales, saludos desde Guatemala. Los saludamos, bendiciones de lo alto. Unción Kairos, bendiciones, buenos días. Aquí también nos está viendo el esposo de Karen. Alejandra Costa tiene toda la razón. Y bueno, son los que aquí nos estuvieron sintonizando en el Facebook. Dios los bendiga rica y abundantemente. Esperemos que este tema haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor les haya hablado. Seguimos trabajando para la obra. Recordemos que es un día a la vez, dándonos victoria al Señor en el matrimonio. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Mi esposo ya estará aquí conduciendo. Muchísimas gracias, Karen, por tu vida, y damos gracias a Dios por este tiempo. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Querer recordar, traer al presente lo que quedó atrás. Querer revivir aquello que Dios echó en el fondo del mar.